Para que haya un país, para que este país viva en un ámbito de paz, tiene que haber un control para que la paz exista, porque la naturaleza del hombre siempre estará orientada hacia el conflicto y se requiere de marcos legales y referenciales para que esta constante inclinación que tenemos los seres humanos para confrontarnos sea llevada por la vía de la armonía. Hay un estudio muy interesante que saca Noah Yuval Harari, en la que dice que la diferencia entre los simios y los seres pensantes, los Homo sapiens, tiene que ver justamente con esta asociabilidad. Y haciendo un experimento, una vez que rebasaba un número determinado de simios, que eran más de los 30, el proceso de relación entre unos simios con otros, luego de 30 en adelante, se convertía en caótica. Y en el caso de los seres pensantes, una relación de más de 100 resultaba armónica, con ciertos controles que tienen que ver con un principio de mando. Si nos vamos a las más antiguas formas de organización social, que eran los clanes, estas formas previas incluso a las tribus, los clanes vivían en sitios adaptados por el hombre para habitar un lugar techado, en las cuevas. Y ahí había básicamente la hegemonía de tres formas de gobierno: la del más fuerte, la del más apto y la de quien tuviera la capacidad de conservar a ese proceso que se le llamarían los inicios del hogar. ¿Y saben quién era? La mujer. Porque la mujer fue la que conservó, la que empezó con la herbolaria, con los remedios, con los cuidados, con la agricultura, y el hombre en la recolecta empezó a mostrar su hegemonía a través de la fortaleza, de la sagacidad y después de los conocimientos acumulados. En otras palabras, la sabiduría. Con esos elementos empezó a formar a las sociedades, digamos, de Homo sapiens, para después pasar a las tribus, pasar a las comarcas, pasar a las poblaciones, a las civilizaciones y a los procesos más complicados en los que surgen los gobiernos. Pero para estas asociaciones de seres humanos de más de 100, implicaba que para que hubiera esta sociabilidad entre todos, tendría que haber un marco referencial que pusiera lo que se pone en las familias cuando se tienen adolescentes, que pusiera reglas. Y en el momento en que se falta las reglas, se rompe la convivencia y se acaba el país. Bueno, yo pienso que en México estamos viviendo una parte de nuestra historia en el que falla la convivencia, falla el marco referencial, falla el Homo sapiens, y en esta asociación que tenemos entre todos hay muchas líneas cruzadas que derivan todas en la violencia, en la intolerancia y en la falta de observancia por los principios que ya en un estado desarrollado serían los principios de un Estado de derecho. Y cuando no hay confianza, lo que empieza a tambalearse es la estabilidad. Ahí estamos en este momento nosotros. Tenemos dudas sobre si la democracia es el mejor camino. Tenemos dudas sobre si la dictadura es la siguiente opción. Tenemos dudas sobre si una dictadura ligada con la delincuencia pudiera imponer patrones de comportamiento a través de una concentración del poder con el dinero, con la violencia de la mano de un gobierno que represor pudiera hacia el futuro manipular a una sociedad por formas de convivencia impuestas. Y ahí implicaría para la sociedad un sometimiento. Estamos ahí, en ese momento. Y yo no sé cómo vayan a ser los países en el futuro,
Sí sé que todos estamos viviendo una transición, pero que en ello habrá lugares que marcarán a unos de otros por una diferencia que es fundamental: el respeto a los derechos de los demás, el respeto a los seres humanos, el respeto a nuestras libertades, a nuestro pensamiento, a nuestra iniciativa, a nuestra propiedad, a lo que es nuestro, que puede ser o no susceptible de compartirse. ¿Dónde está México? Cuando veo que la violencia se multiplica, que los casos de penuria se dan entre las familias, que nos hablan de todo tipo de formas de violación a lo que tendría que ser un proceso de paz y de convivencia, y que se vive una forma de ruleta rusa en la que sabes que estás rodeado de una entidad hostil y que temes que en algún momento esta hostilidad te toque de una manera directa o indirecta, pero que te llegue a tocar. Y si este proceso se multiplica, ¿a dónde podríamos llegar? Y hacia dónde se llega es, así en matemáticas, hacia la teoría del caos, en la que no hay una correlación que te dé la armonía, el equilibrio que marcan las matemáticas, que es un equilibrio que nos habla de la igualdad entre dos términos, dos formas de expresión matemática que con sus variables nos llevarían a la igualdad. Y cuando hay desigualdades, empieza a haber un desgobierno que nos pudiera derivar en una crisis. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque en este fin de semana habrá elecciones en 6 estados de la República Mexicana. Hagan su ejercicio democrático en esos lugares, como ustedes lo quieran llevar, bajo su pensamiento, su convicción, sus razones, sus ideas, su iniciativa. No dejen que se les imponga por nadie, porque si alguien les impone lo que es su voluntad, en ese momento pierden ustedes su libertad. Sí, parece muy básico explicar lo que estoy explicando, pero veo a ciertos sectores de mi población que amo, que es la mexicana, que pasa de un Homo sapiens a un ser inferior y que en su manipulación tiene solamente una salida, una vez que se sienta coercionado, oprimido, presionado, que es un movimiento abrupto, una explosión. Y esa explosión puede pasar hoy, mañana, en un mes, en un año, en algún momento. Pero el tic-tac del reloj nos está marcando que si no tenemos cuidado, podemos perder todo en un proyecto de convivencia o en un proyecto de país o en un lugar que se llama México. Gracias por estar conmigo en este comentario. Habló para ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.